Y en el nombre de Cristo Jesús, dice la palabra del Señor en Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Leemos una vez más el verso 15 con todo el corazón. Dije con todo el corazón. Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Puede sentarse y glorificar el nombre del Señor con la libertad con que Cristo le ha hecho libre. ¿Cuántos hemos sido libres? ¿Cuántos somos libres por la gracia del Señor? Le voy a pedir que preste atención a la palabra del Señor. El tema que ahora nos compete es con relación al bautismo. En el servicio anterior les estuve hablando de cómo debemos prepararnos para cumplir toda justicia. Algunos de ustedes no estuvieron, pero traeré así brevemente lo que les estuve compartiendo a mis hermanos. Y es que Juan vino y predicaba el arrepentimiento, y él predicaba el bautismo para arrepentimiento. Juan decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente acudía a Juan para que fueran bautizados por Juan en el Jordán. Pero entre los que se acercaban para ser bautizados por Juan, no solamente iban los que se consideraban pecadores. ¿Qué pasó? Yo me consideraba pecador también. Sino que también asistían a él fariseos, saduceos, los intérpretes de la ley, los cuales no se consideraban pecadores. Amén. Pero cuando ellos se acercaban, ellos se presentaban delante de Juan con sus propias justicias. Ellos se presentaban con sus propias obras. Y Juan les tenía que decir: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Den frutos dignos de arrepentimiento. Él decía de esa manera. ¿Y ustedes se creen que Dios no puede levantarle hijos a Abraham de estas piedras? Si ustedes se consideran, ¿son ustedes hijos de Abraham? Y eso les predicaba, porque ellos se presentaban como justificados por sí solos y no creían que necesitaban ellos perdón de pecados. ¿Cuántos necesitamos un día perdón de pecados? Y lo recibimos gracias a la misericordia del Señor por medio de la muerte de Cristo Jesús allá en el Calvario. Lo hemos reconocido porque lo hemos recibido de lo más profundo del corazón. Le quiero dar esas cosas al Señor. Y llegado un momento, el Espíritu es el que regenera el corazón de los hombres. Le dije que el Espíritu del Señor es el que
que se le considera hijo de Dios. Es cuando creyó en Cristo el Señor, que Él murió por usted en la cruz del Calvario, que Él resucitó, y por esa resurrección usted ya tiene nueva vida. ¿Cuántos tenemos nueva vida? Los creyentes. Y de los que no son creyentes, también es la invitación. No para que se bauticen, sino para que crean en el Señor. Y después de que han creído en el Señor, pueden ser bautizados. A un inconverso no se le puede bautizar. Aunque alguien diga, y yo quiero ser bautizado, aunque alguien diga, y yo quiero que pasar el agua, si no ha creído en el Señor, no puede ser bautizado. Porque es como que tuviera mejor o mayor poder o lugar el bautismo que antes de él. Primero tenemos que creer que Cristo murió por nosotros. Y al creer en Él recibimos vida nueva. Y al recibir vida nueva, entonces podemos dar testimonio de que ya somos hijos de Dios, que ya hemos sido unidos a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Cristo el Señor, y que por Él, no por el bautismo, por Él tenemos nueva vida. Dele las palmas al Señor y dele gloria. Me di el ejemplo del eunuco. El eunuco venía de alabar, de adorar al Señor, pero venía leyendo el rollo de Isaías. Y cuando él iba allá en el camino para su ciudad, para su tierra, dice la palabra que el Señor mandó a Felipe, lo transportó, lo pone allá junto al carruaje del eunuco. La pregunta de Felipe fue, ¿entiendes lo que lees? La respuesta de aquel hombre fue, ¿y cómo voy a entenderlo si no hay nadie que me lo explique, que me lo haga entender? Lo invitó a subir al carro. Lo que leía era, como cordero, como oveja, fue llevado al matadero. Como cordero mudo, allá no abrió su boca. No se le hizo justicia. Pero la generación, su generación, ¿quién la contará? Y nosotros somos de esa generación de Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos bautizado, no. Porque hemos creído en el Señor como nuestro Salvador personal. Porque Jesús es salvación. De Dios da salvación. Después de ello, yendo por cierta agua, después de que entendió el plan de salvación, después de que entendió que era el Evangelio del Señor Jesús, después que pudo entender en su mente y recibir en su corazón de que él también necesitaba que sus pecados fueran perdonados, y le fueron perdonados porque el Señor obró en el corazón, no obró en el bautismo, y ya había obrado el Señor. Antes de que él llegara a cierta agua, el Espíritu de Dios ya había obrado en el corazón de aquel hombre. Y yendo por cierta agua, él le pregunta a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees con todo el corazón, bien puedes. Y la respuesta del eunuco no fue, pues creo que el agua ya me perdona pecados o me limpia pecados o me va a lavar pecados. No fue esa la respuesta del eunuco. Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo, creo que el Mesías es Dios dándole salvación. Creo en Él, creo en la manifestación del Dios de los cielos en la paz de Cristo el Señor. ¿Le quiere dar esas palmas al Señor? Primero es eso. Lo primero es eso. Después dice, bajaron al agua, fue bautizado por Felipe. Subieron del agua y a Felipe el Señor lo transportó y ya se encontraba en otro lugar. Si voy a hablarle y le estoy hablando del bautismo, y lo decía en el servicio anterior, sé perfectamente dónde estoy parado. Y sé que no voy a quedar bien con algunos. Pero no importa que no quede bien con algunos. Para mi alma, para mi corazón,
hermoso y especial es quedar bien con aquel. No vengo a agradar a los hombres, vengo a agradar al que me envió a predicarle el Evangelio del Señor Jesús. Pero bien, vayamos avanzando. Si entendemos esa parte de la cual le he hablado, hoy quiero que veamos lo que hemos leído. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Juan había dicho: yo le había dado bautizo en agua para arrepentimiento. Amén o no amén. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo creo que ahí es donde se ha dado las grandes controversias de los hombres con respecto al Evangelio del Señor, que creen y quieren que primero vérseles a los hombres ciertos indicios, ciertas señales, que son hijos de Dios, que se han arrepentido y que después tienen que bautizarse. Ese es el proceso de la mente del hombre. Pero claramente la palabra del Señor claramente dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Tenemos que dejar que sea el Espíritu de Dios el que obre en el corazón de nosotros. Si yo me pongo a imponerles lo que es la enseñanza, y lo decía ese servicio anterior también, jamás he usado la Biblia para condenar, para juzgar. No he usado este lugar santo para poder decir quién es salvo y quién no es salvo. He usado la palabra del Señor para que ella penetre a lo más profundo de nuestros corazones. La misma palabra del Señor dice que es el Espíritu el que obra, que no es con espada, no es con ejército. La palabra del Señor claramente dice que no somos los edificadores, sino es el Espíritu del Señor el que edifica la casa. Y la casa es del Señor. Y tu casa que quieres tener no es tuya, es del Señor. Tú eres el templo, tú eres morada del Espíritu Santo. Cuando creíste, fuiste sellado por el Espíritu del Señor. Inmediatamente tu vida comenzó a transformarse. Te redargüyó el alma por tanto pecado que habías cometido. Ay, qué poquitos pecadores perdonados hay acá. ¿A cuántos se sintieron que les redargüyó el corazón por tanto pecado cometido? Y cuando le entregaste tu vida al Señor, sufriste una transformación. ¿Es amén o no amén? Yo iba con la cara, con mi rostro, con mi mirada al pecado. Pero el día que vino el Señor a mi vida, el día que el Espíritu me regeneró, ese mismo día mi rostro cambió. Le di la espalda al pecado y ahora mi mirada, mi confianza la tengo puesta en el Dios que vive y reina para siempre. Luego después, el Espíritu obró en mí y sentí el deseo de ser obediente a Dios. ¿Cuántos somos obedientes a Dios? Como que no los oigo muy seguros. Si el Señor lo llevara a cuentas en este día, todos nos iríamos. Y entonces, ¿por qué estamos jugando a ser creyentes?
Entonces, ¿por qué? Si le estoy hablando del arrepentimiento, del perdón de pecados en el nombre del Señor, de volver la cara a Dios. Si usted se bautizó creyendo que en el agua se le borraron o le limpiaron los pecados, creyó mal. Si usted creyó y dijo no, o hay alguien de los que dice no me bautizo todavía porque todavía me considero pecador, entonces está diciendo si el Señor me llama a cuentas hoy no me voy porque sigo siendo el mismo pecador terrible. Eso está diciendo. Pero nuestro tema se trata de que debemos hacerlo para cumplir toda justicia. ¿Cuántos creyentes hay acá? No les creo yo que son creyentes. ¿Cuántos creyentes hay acá? Con seguridad. Con seguridad que usted no es religioso. Usted es un hijo verdadero de Dios. Que Dios le ha perdonado los pecados y por creer en Cristo ahora es hijo de Dios. Oigo como si le quiere dar palmas al Señor. Esa es la soledad de ser. Hermanos, ¿cómo desearía hablarle y hablarle y hablarle y hablarle desde ahora hasta que ya no tenga garganta? Para pedirle a Dios en su misericordia que todos recibamos lo mismo, que todos pensemos lo mismo, que en todos haya el mismo sentir que hubo también en Cristo. Nos jactamos, nos vanagloriamos, nos sentimos orgullosos de ciertas cosas que practicamos dentro de la iglesia, pero eso no es todo. El primer punto que el hombre debe de tomar en cuenta es que tenemos que imitar a Cristo el Señor. Y no solo en parte, sino en todo. Y el Señor Jesús habló muchas veces acerca de la justicia. Entre ellas habló de hambre y sed de justicia. Y de quienes tenían o padecían de esa hambre y de esa sed de justicia. Allá en Mateo 5:6, por ahí habla de las bienaventuranzas. Y habla en sí de la justicia. Habla como si ahí, en vez de aquella ley que dio en el antiguo tiempo, ahora esta es la ley del Señor, en la gracia de Dios. Pero a nosotros se nos olvida qué es la gracia del Señor. El Señor, cuando les habló de las bienaventuranzas, Él les estaba hablando de lo que era lo que pedía el Señor, de lo que pedía Dios al hombre y de lo que le iba a suceder a los hombres. Si alguien el Señor le decía que había necesidad de que fuera perdonado, el Señor le dijo, oiga bien lo que dijo, les voy a leer un momento: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos pobres en espíritu éramos? ¿Cuántos pobres en espíritu éramos? Ya no somos pobres en espíritu, porque el Espíritu del Señor vino a nosotros. Y la promesa es que a los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Amén o no amén. Si nosotros valoramos cada expresión de la Biblia y le damos el verdadero valor y entendemos lo que el Señor nos quiere decir, ya estaríamos dándole gloria a Dios con todo el corazón. Ya estaríamos dándole alabanza al Señor de lo más profundo de nuestra vida. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. ¿Qué pasó? ¿Han recibido consuelo de parte del Señor por medio de su Espíritu? Esas almas han venido. Dice el Señor: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. ¿Qué pasó? El Señor dijo
dijo que fuéramos mansos y humildes como Él. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Una vez más, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Dice que a los mansos habrían de recibir la tierra por heredad, y esa debe de ser la confianza de todo creyente, de todo aquel que un día recibió a Cristo en el corazón, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo está el poder sublime, eterno poder de Dios que vive y reina para siempre, y lo has recibido. Lo has recibido. Lo has recibido. Otro día le voy a hablar bien despacio de las bienaventuranzas. Hoy solo la estoy tomando para que se dé cuenta cuál es su posición en el cuerpo de Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Un día estabas necesitado, estabas hambriento, estabas sediento de la justicia de Dios. Estabas como aquella pobre viuda que llegaba al juez diciéndole que le hiciera justicia de su adversario, y hasta que se cansó, que le cansó al juez, él le hizo justicia. Y yo creo que el justo Dios nos ha hecho no pequeña justicia, puedo decir grande benevolencia de parte del Señor. Ha sido tan condescendiente que Él no nos ha justiciado, porque tendríamos que haber sido condenados, mas Él nos ha perdonado y nos ha dado vida y vida en abundancia. Esa justicia es la que hemos recibido de parte del justo Dios. Denle esas palmas y denle gloria a Dios. Creo que es más que justicia la que hemos recibido. Para mí es condescendencia. Porque si fuera lo que tendríamos que recibir de justicia, tendríamos que estar condenados. ¿Qué pasó, hijos de Dios? Pero no te han sido condenados. Un día se nos dijo, como se le dijo a aquel paralítico: tus pecados te han sido perdonados. Tus pecados te han sido perdonados. ¿Cuántos pueden darle gloria y decir amén? Mis pecados han sido perdonados. Mis pecados han sido perdonados. ¿Te quiere darle esas palmas al Señor? Lo voy a seguir, solo para que se miren. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. ¿Qué dijo? Bienaventurados, ¿quiénes? ¿Quiénes son bienaventurados? Según lo que estamos leyendo, ¿quiénes son bienaventurados? Según lo que dice la palabra de Dios, ¿quiénes son bienaventurados? Dichosos, felices, bendecidos, ¿quiénes? Los limpios de corazón. Y quiero decirte, hermano, hermana, no te pudiste limpiar el alma hasta el día que Él vino a tu vida y ha limpiado tu corazón por la palabra. Dale esas palmas y le quieres, Señor. Dale esas palmas y le quieres, Dios. No estés esperando que hasta que te bautices serás limpio, no. Y ya por la palabra eres limpio, y ya el Señor te considera dichoso, feliz, bienaventurado. Y Él claramente dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? ¿Cuál es la promesa para los limpios de corazón? Verán a Dios, verán a Dios, verán a Dios, verán a Dios. ¡Qué dichoso es el hombre que ha sido limpio de su corazón por el Señor! Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Como que hay una contradicción en la Biblia. No, el contradictorio soy yo. Usted
¿Quiénes son los hijos de Dios según lo que estamos leyendo? ¿Quiénes? Lea ahí usted también. ¿Quiénes son? Y si nos hacen un examen de conciencia, y aunque se haya bautizado en el Jordán, y aunque en lugar de gotas de agua o rocío del agua le haya caído en vez de ello oro, de nada sirve. Porque quien nos hace pacíficos es aquel que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuántos hijos de Dios hay entonces acá? Vean qué tremendo. Y vean qué serio son las bienaventuranzas. Si alguien podría decir: yo quiero cumplir la ley de Dios antigua, no se preocupe. Solo refléjese en el espejo de las bienaventuranzas y se dará cuenta que realmente ha habido gracia sobre nosotros. Gracia sobre gracia es lo que ha habido sobre nosotros. Denle sus palmas y si le da la gloria a Dios, denle gloria a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién de nosotros ha padecido persecución? No, hombre, nadie. Queremos que se nos haga justicia y ya. Pero nosotros no aprendemos a ser justos. Amén. Pero a partir de ahora vamos a aprender. Amén. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén, hermanos. Gozaos y alegraos, pues porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Si aplicáramos la ley de las bienaventuranzas, seríamos nosotros tan gozosos y tan alegres, estaríamos tan contentos. El problema es que primero ponemos las obras nuestras propias justicias delante y no le damos lugar al Espíritu. Por ello yo invito y les insto en el nombre del Señor a que antes de que digan me voy a portar bien y después me bautice, voy a realizar 3 ayunos, 5 ayunos, tantas vigilias para prepararme para bautizarme. Está mal. Si dice voy a esperar que me doctrine unos 6 meses para poder entender el bautismo, está mal. Si dice voy a esperar un año para ver si en este año yo me puedo comportar diferente, está mal. Está muy mal. Es que no es por las obras que somos salvos, es por gracia de Dios que soy salvo, y esto no de nosotros. No es por obras para que nadie se gloríe. Le quiero dar esas palmas al Señor, hermano. Déselas con breve deseo. Hermanos, hermanas, si nosotros entendiéramos las profundidades de Dios, diríamos brevemente que cada creyente nos bautizamos para cumplir toda justicia. Si así entendiéramos en lo más profundo del corazón de que Dios nos ha hecho justicia, pero en su benevolencia, en su condescendencia, nada más, solamente por ello, es que nosotros deberíamos de decir también, tengo que cumplir toda justicia. No sé si me debe entender con ello. Debo de cumplir toda justicia. Si así fuera, ahorita terminaría ya este mensaje y les diría, vayan en paz a sus casas.
Pero el problema es que necesitamos más y más y más para que nuestra mente, para que en mi mente tan testaruda pueda penetrar no solamente el entendimiento, sino que el Espíritu de Dios también haga una obra grande y perfecta en mi vida. Si le da palmas al Señor, es porque también usted reconoce que necesitamos más del Señor. Hermanos, hermanas, es necesario aprender más y a conocer lo que el Señor nos ha dejado como mandatos, y el bautizarse es uno de ellos. Si nos consideramos hijos de Dios y discípulos de Cristo Jesús. Vuelvo a decirles, algunos de ustedes no se han bautizado porque han puesto una y mil excusas. Porque no estoy bien en esto, porque no he cambiado en esto, porque estoy esperando que Dios me revele que tengo que bautizarme. ¿Y cómo es que no le ha revelado que es hijo de Dios? Si usted me lo dijo hace un rato que era hijo de Dios, si usted me dijo que había creído en el Señor, que lo había recibido como su Salvador personal, usted me lo dijo. Y entonces hoy, ¿qué espera? Que se oiga la voz del cielo que diga también: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No van a oírla. Eso sucedió solamente para que la gente oyera que había alguien diferente entre los pecadores. Esa voz se oyó a causa de ustedes, dijo el Señor Jesús. Esa voz no se oyó para que se considerara o para que se le considerara pecador, porque Él no era pecador, se hizo pecado por nosotros. Él recibió, se oyó la voz de lo divino para que la gente se diera cuenta que el que iba a ser bautizado no era igual que los hombres, aunque se hizo como cualquier hombre común y natural, pero en él no había pecado. Por eso Juan empezó a decirle: yo necesito ser bautizado de parte de ti. Él había enseñado: y yo les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, el cual no soy digno de llevar su calzado, Él le va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. No necesitan de este hombre, necesitan de aquel que perdona pecados, necesitan de aquel que los quiere unir a Él. Él los quiere unir a Él, Él los quiere unir a Él. Le quiere dar esas manos al Señor de estas nuevas. Pónganselas como tienen que ser, mis amados hermanos. Una vez más, ¿cuántos nos consideramos hijos de Dios y discípulos del Señor Jesús? Pero para poder tener el título fue fácil. Solo creímos. Pero necesario es que cumplamos toda justicia. El Señor le dijo a los discípulos de los fariseos: si vuestras justicias no son mejores que los fariseos, en vuestros pecados moriréis. Y nos encierra tanto el Señor que no nos deja ni tan solo un cabo suelto, sino que tenemos toda su palabra en nosotros, porque el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Si no cumplimos toda justicia, entonces estamos mal. Entonces solo estamos cumpliendo como los antiguos ciertas leyes y otras no. Entonces estamos como los fariseos, los saduceos y los escribas, que colaban el mosquito y se tragaban el camello. Entonces somos sepulcros blanqueados, que por fuera parecemos algo hermoso,
esperaré para que después voy a bautizarme. Está haciendo, y le pido disculpas, tiene el título de parte mía, no del Señor, gran negligente. Porque si tenemos que ir cumpliendo toda justicia, hay que tener y hay que cumplir toda justicia. Y nadie puede decir, y yo no puedo. No, es que no quiere. Es porque cree que todavía está en el mundo y está con un pie en el Evangelio y con el otro en el mundo. No está así, está en el mundo. Todavía está en el mundo. Porque un hijo de Dios anhela hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Ya me enojé. Esas palmas al Señor de la gloria, si de verdad de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo que debía ser bautizado para cumplir toda justicia, Él, en su humanidad, aunque no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Estaba teniendo por justo solo a Dios. Présteme atención a esto, por favor. Le decía que Juan había enseñado y les había gritado a los fariseos que ellos en sí se consideraban justos y que no necesitaban acercarse a Dios, dar testimonio de que habían nacido de nuevo. Cristo no cometió pecado. ¿Qué pasó? Todos deberían de gritar con todo el corazón, amén. Cristo no cometió pecado alguno. Por nosotros se hizo pecado. Cuando Juan lo vio, el testimonio para Juan era: sobre quien vea descender el Espíritu Santo sobre él es el que le va a bautizar el Espíritu Santo y fuego. Amén. Cuando lo vio Juan acercarse, para él fue la visión, no para todos los que estaban ahí. Cuando posó la paloma sobre la cabeza del Señor, siempre he creído y lo he dicho, que si todos los que estaban ahí hubieran entendido, hubieran recibido que sobre quien posara la paloma él era, ellos no hubieran necesitado de otras palabras, sino que todos hubieran acudido a decirle: me arrepiento, perdóname los pecados. La visión solamente fue para Juan. No sé si estamos de acuerdo en ello. Cuando el Señor se acerca, le tocaba el turno al Señor. Juan lo reconoce, lo identifica, no como su pariente, no como Jesús, el hijo de su tía. Lo identifica como el Mesías, como el enviado, como el Verbo que se hizo carne, como el Verbo de Dios que habitó entre los hombres. Al reconocerlo, él puede usar esta palabra, se espanta y dice: ¿cómo tú vienes a ser bautizado por mí? Soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Soy yo el pecador. Soy yo el que ha cometido pecado. Y tú no. Tú eres el santo de Dios. Tú eres el varón de Dios. Tú eres el Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres mi Dios. Cristo hace a un lado su gloria, su poder, su esencia como Dios, porque así dijo Pablo a los filipenses, y se queda la humanidad. Un día un hombre se le acercó y le dijo que él era bueno. ¿Se recuerda? Y el Señor Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno,
solo hay uno. El Señor, dice Pablo, que no escatimó ser igual a Dios en que aferrarse, sino que tomó el cuerpo de un pecador, por así decirlo. Aunque Él no cometió pecado, sobre Él iba tu pecado. Y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, el tuyo, el tuyo. Él necesitaba no que se le perdonaran sus pecados, lo que Él representó en ese momento fue a ti. Él se presentó como un necesitado, como alguien que había sido reconciliado con Dios, como alguien que había recibido a Dios, como alguien que había entendido devolver su cara a Dios, como alguien que se había vuelto a Dios, porque Juan, su predicación no era bautícense, su predicación era arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, el evangelio de Dios ahora está entre ustedes. Como hombre, el Señor Jesús estaba reconociendo que uno solo era el justo y de quien vendría la justicia para los hombres. El mismo Cristo Jesús reconociendo a Dios como el único justo. Y Pablo lo testifica allá en Filipenses 2. Él no tenía pecado. Es más, los mismos demonios, al verlo cuando los iba a sacar de ciertas personas, le decían y lo reconocían: sabemos quién eres el santo de Dios. Y el único santo de Dios es porque no ha cometido pecado, es porque en Él está la santidad. Él es la santidad misma. Él es sus manos, dele gloria a Dios. Cuando el Señor dijo que era para cumplir toda justicia, Lucas escribió algo. Si usted tiene tiempo, lo busca en Lucas 7 y ahí va a encontrar que el mismo Señor Jesús dijo que para cumplir toda justicia era por los designios de Dios que el pueblo fuera bautizado por Juan. Cuando lo encuentre me dice amén. Le dije Lucas 7, ¿verdad? Y preste atención, le dije que cómo hubiera querido seguirle predicando todo este día y mañana hasta que el Señor quiebre esas vasijas y las haga de nuevo. Lucas 7, 29. ¿Lo tiene? El pueblo entero, oiga, le voy a leer desde el 28. Os digo que entre los nacidos de mujer, mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El pueblo entero, oiga, todo esto está muy precioso, está muy hermoso. Cuando tenga tiempo lo lea del 27 para que entienda mejor. Se lo leo mejor. Este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Es lo que hizo Juan o no es lo que hizo Juan? Ok, verso 29. El pueblo entero que lo escuchó, incluso los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos, mis amados hermanos? ¿Quiénes eran los publicanos? Ya le he hablado de los publicanos, pero ya se le olvidó.
eran los que le cobraban los impuestos a Roma. Y el pueblo judío los tenía como lo más detestable, porque robaban abiertamente. Es común eso en nuestros días también, ¿verdad? Digo, los gobiernos, no nosotros. ¿Qué más dice el verso siguiente? Sigamos leyendo. El pueblo entero que lo escuchó, incluso los publicanos, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Justificaron a Dios. Esa palabra, justificaron a Dios, debemos entenderla como tuvieron por justo solamente a Dios. Amén o amén. Cuando usted lea eso, acuérdese de ello. Tuvieron por justo solo a Dios. Amén. Tuvieron por justo solo a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Ahí, mis amados hermanos, ellos cuando se fueron a bautizados, fueron bautizados por Juan, ahí ellos estaban testificando algo, que ya ellos habían reconocido a Dios como justo y que Dios les había perdonado los pecados. Y como el Espíritu de Dios es el que regenera, sintieron el deseo de testificar que el arrepentimiento de ellos era verdadero, era genuino, era original. Y dijeron: queremos dar testimonio, queremos ser bautizados, porque hemos reconocido que el único justo es el Dios de los cielos. Y como hijo de Dios, debo de cumplir toda justicia. También tengo que bautizarme. Amén o amén. Pero ¿qué más dice el verso siguiente? Pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon, ¿qué desecharon? Los designios de Dios respecto de sí mismos, y no quisieron ser bautizados por Juan. No sé si entendemos esa parte. Necesito ser bautizado. Se está oponiendo a los designios de Dios. ¿Me oyó bien? ¿Qué pasó cuando los hijos de Dios se acá? Pero si no se ha bautizado, se está oponiendo a los designios del Señor con respecto a usted mismo. Y eso no es agradable al Señor. Amén o no amén. Cuando Juan se oponía a ser bautizado, Juan se oponía a bautizar al Señor Jesús. ¿Lo dije bien? Juan se oponía a bautizar al Señor Jesús, porque él llegó a serle revelado quién era el Señor Jesús. Él sentía, él sabía, quien tenía que cumplir con ser bautizado era él y no el Señor Jesús. Pero Cristo Jesús estaba dispuesto a poner el ejemplo correcto para hacer la voluntad de lo divino. Algo que hizo con agrado y con todo el corazón. No sé si me voy a entender por ello. ¿Quién podría presentarse delante de Dios como justo para podérsele perdonar los pecados? La Biblia dice que no había ni un tan solo justo, mas el justo, nuestro amado Señor Jesús, se hizo injusto para que a nosotros se nos perdonaran nuestros pecados. ¿Y a cuántos se nos han perdonado nuestros pecados? ¿A cuántos se nos han perdonado nuestros pecados?
Pero espérense, las palabras que les estoy hablando no son mías. Vaya al Salmo 40 y ahí el salmista lo profetizó. Si gusta, anótelo nada más, o si tiene cierta ahí inquietud, solo anótelo, quiero avanzar, usted ya se va a quedar bien. Dice el Salmo 40, versos 7 y 8. Entonces dije, presten atención entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro que está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y el salmista dice de esa manera, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y el Señor lo cumplió. ¿Es amén o no amén? Él siempre, el Señor Jesús, hablaba de lo divino. Él decía, ¿se recuerdan cuando los discípulos lo hallaron con la mujer samaritana? Que el Señor se la ganó para el reino y a muchos de los habitantes de Samaria. Y los discípulos al regresar dijeron, que ya le dio de comer a esta mujer y es pecadora. Y el Señor no sabe que una pecadora le dio de comer. Le vamos a dar de comer. Y el Señor dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y todo, hermano, nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Ya existe la voluntad de Dios dando testimonio en el bautismo en agua. No los oigo muy convencidos. O sea, ya se bautizaron para testimonio de que han hecho la voluntad del Señor. Y los que no dicen nada, pues no se han bautizado. Hermano, si el Señor estuvo dispuesto a ponerse, por ejemplo, por modelo en todo, es el mejor y el más grande ejemplo correcto para que nosotros también hagamos la voluntad de Dios. Porque si el Señor lo hizo con agrado, y el salmista ya lo leímos, lo que dijo el salmista, lo que profetizó el salmista, el mismo Señor Jesús también lo declaró, y ya se lo leía, cuando dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Y allá en Juan 8:29 dijo también, el que me envió está conmigo, y nunca me deja solo, porque siempre hago lo que a él le agrada. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué pasó, mis amados hermanos? Y si el mismo Señor Jesús hizo lo correcto, porque en él nunca hubo pecado, nunca fue incorrecto, él es perfecto, era perfecto, es perfecto y será perfecto por la eternidad. Y a quienes el Señor invita a que también lo imiten. Diga, a mí con todo el corazón. ¿A cuántos? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Qué espera entonces? ¿Que vengan ángeles y se lo revelen? Debería de tener tanto agradecimiento al Señor que no le mandó a un ángel, sino que a un desgraciado como yo, a un pecador como yo. Porque lo que lo digo, lo siento en mi corazón. Y si lo siento en mi corazón, es para que también ustedes, juntamente conmigo, alcancemos gracia y misericordia del Señor. Y quiero dar esas manos al Señor Jesús.
Si el Señor lo llevó a cabo para cumplir toda justicia, también cada seguidor del Señor. Solo 3 dijeron amén. Si el Señor Jesús lo llevó a cabo para cumplir toda justicia, también cada seguidor del Señor tiene que hacerlo para ser conocido como un verdadero seguidor de Cristo Jesús. Además, su bautismo sirvió para ser reconocido por Juan e Israel. Juan había estado proclamando que Él vendría. Ya lo leímos, pero una vez más se lo recuerdo. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan dijo la verdad. Juan dijo la verdad. Él solo había estado anunciando que el Espíritu vendría sobre alguien que era más poderoso que él. Y Juan pudo verlo y testificar que quién era Jesús de Nazaret. Entonces, ¿por qué debo ser bautizado? Para cumplir con toda justicia de Dios. Si el Señor lo hizo, y el Señor nos enseña a través de Pablo a los filipenses, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Y si Él le dijo a Juan, conviene que cumplamos con toda justicia. No te estés poniendo mal, Juan. No te incomodes. Yo he venido a cumplir toda justicia. Y si somos seguidores del Señor Jesús, ¿cuántos seguidores de Cristo hay acá? Debemos cumplir con toda justicia por Dios. Y si decimos, no estoy preparado, entonces es como dijeras, es como si tú estuvieras diciendo, yo todavía no he recibido el reino. Porque Juan lo que vino a hacer es, Él va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y muchos estamos esperando solo manifestaciones de los dones espirituales, cuando en realidad la verdadera, lo más primordial, lo más esencial, ya lo recibimos. ¿O no eres hija de Dios? ¿No eres hijo de Dios? ¿No eres hijo de Dios? Eso está más así. Ya con esto le termino. La Biblia nos enseña que el bautismo significa la unión con nuestro líder. Y el bautizarse en agua simboliza eso. Lo enseña el apóstol Pablo. Dijo él allá en 1 Corintios 10 que todos fueron bautizados con Moisés bajo la nube. Y ahora sí, ya con esto le termino, porque si no les sigo todo el día. ¿Se recuerda cuando Pablo les escribió a los hermanos de Corinto y les reclamó que ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos? ¿Se recuerdan eso? Y Pablo les dijo, ¿saben qué? Yo no he venido a bautizar porque el Señor no me mandó bautizar para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, miren, si se van a bautizar es porque ustedes ya reconocieron que el sacrificio de Cristo Jesús fue suficientemente poderoso para que se les perdonaran sus pecados.
yo no pongo en primer lugar al bautismo y después al sacrificio del Señor. No puedo poner en alto nivel las obras, sino antes la fe. La fe me lleva a accionar, a hacer la voluntad de Dios. Y uno decía, no, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Otros se atrevían a decir, yo soy de Cristo. Y por eso Pablo le reclamaba acerca del bautismo. Porque cada bautismo que está en la Biblia siempre lo va a relacionar a que el pueblo, X pueblo y Y pueblo, se unía a su líder. Y en el bautismo, simbólicamente, para los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, no tenemos otra sino que uniéndonos al único que murió, resucitó, que está en gloria y que está en nosotros, porque el Señor es el Espíritu. Eso estamos a ver. ¿Cómo se quiere esta hora? Bueno, hermanos, como dicen algunos, hasta aquí me ayudó el Señor. Pero para ustedes, lástima que no va a poder estar en el servicio a las 3, pero yo los invito, porque hay mucho de qué hablar acerca de ello. Pero por ahora, démosle gracias al Señor. Padre y buen Dios, gracias te damos por tener misericordia con nosotros, que aún siendo pecadores, entregaste tu vida por nosotros. Nos has perdonado nuestros pecados. Nos has hecho sentir coherederos juntamente contigo. Y ya nos ves sentados, Señor, con los príncipes de tu pueblo. En este momento, Señor, yo sé perfectamente en mi corazón de las palabras que les he hablado a mis hermanos. Nos humillas, tú las pusiste en mi boca para que cada uno, Señor, le conociéramos que tú eres quien perdona pecados, que tú eres el que limpia los pecados, que tú eres el que lava los pecados y que nos has enseñado para poder cumplir toda justicia delante de ti. Mas les he dicho a tus hijos, Dios, que si tú edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Que no del que quiere, del que corre, sino de quien tú tienes misericordia. Y he podido contemplar tu gracia y misericordia sobre cada uno de tus elegidos en este día. Mas no te ruego, Señor, que antes de esa fecha tú sigas obrando en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, para que puedan cumplir con toda justicia delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias.